pero sí aprendimos el versículo, ¿verdad? ¿Cómo nos va? ¿Cómo va ese versículo? Bienaventurados, ¿y qué más? Yo pienso. Mateo. Bueno. Esa mímica que hicimos fue mucho más funcional que la mía, ¿verdad? Entonces, porque aprendimos bien. Una vez más, bienaventurados. Excelente. Muy extrañas estas bienaventuradas que venimos estudiando, ¿no es cierto? Muy extrañas, porque dicen cosas que a la superficie no parecen ser realidad. ¿Cómo puede el pobre ser bienaventurado? ¿Cómo puede el que tiene hambre y sed de justicia sentirse bienaventurado? Entonces, en estas semanas que venimos confrontando, por decirlo así, estas, no sé si me permiten decirlo así, estas extrañas bienaventuradas, en cada domingo nos hemos topado con algo que, pues uno tiene que pensarlo por un rato para realmente penetrar al meollo de lo que Jesús decía. No es obvio a la superficie. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Y esta bienaventuranza que tenemos en Mateo 5:6 no es excepción. Parece afirmar algo que no es cierto en la experiencia, pero haciendo ese tipo de afirmación nos invita a pensar de nuevo, a ver si hay una verdad, si Jesús tiene una verdad aún más profunda, más importante, más resonante de lo que aparece a la superficie. Bienaventurados, entonces, dice Jesús, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Yo estoy seguro que en una comunidad como la nuestra seremos varios que hemos padecido hambre y sed, o sea, físicamente, a partir quizás de circunstancias de pobreza, circunstancias lamentables. Entonces no es jugando cuando Jesús nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Se me ocurrió en algún momento preguntarles, pero después yo decidí que la pregunta es demasiado sencilla. ¿Qué es el hambre? ¿O qué provoca el hambre? Es obvio, la ausencia de comida. ¿Qué provoca la sed? Pues la ausencia de agua, de líquido. Yo aprendí esta semana, preparando este mensaje, que el ser humano puede sobrevivir sin comida entre 1 y 2 meses. Imagínense, 1 mes de hambre, de no comer nada, y hasta 2 meses. Y el ser humano promedio, dicen, por lo menos lo que yo leí, afirma que puede sobrevivir así por 1 a 2 meses, pero después ya no. El hambre vence, el hambre hasta mata. La situación con líquido, con agua es diferente. El ser humano, según lo que yo leo, puede sobrevivir solo, ¿qué adivinarían ustedes? ¿Cuánto tiempo puede el ser humano vivir sin agua? ¿Alguna idea? 3 días, sí, eso es lo que yo leí. Quizás entre 2 y 3 días. Dicen que algunos, digamos, soldados en la guerra y todo han sobrevivido hasta 4 o 5 días, pero promedio 2 a 3, quizás 3 días uno puede sobrevivir sin agua. Pero sinceramente mi interés hoy en la tarea que tengo de tratar de ayudarnos a entender esta palabra de Jesús no yace tanto en qué es el hambre y qué es la sed, sino en otra pregunta. ¿Qué es lo que el hambre hace a la persona o en la persona que la sufre? ¿Qué es lo que el hambre hace? Y me parece que el hambre hace 4 cosas. A ver si estamos de acuerdo, si están de acuerdo conmigo en esto.
Yo no sé si vamos a tener tiempo porque no quiero abusarles hoy con sus calendarios muy repletos de actividades, pero que si no llegamos a los 4, vamos a ver a quizás 3. Son 3 o 4 cosas que yo creo que el hambre hace en la persona que la sufre. Primero, yo pienso que el hambre distrae. El hambre distrae. Y vamos a ver si esa observación ilumina lo que Jesús nos está enseñando en esta bienaventuranza de Mateo 5. Segundo, yo pienso que el hambre motiva. Quizás no les parece que sí, pero yo voy a tratar de convencerles que el hambre es capaz de motivarnos, motivarte. Tercero, yo pienso que el hambre aclara. Yo pienso que el hambre aclara. Y finalmente, en cuarto lugar, yo pienso que el hambre debilita. Primero entonces, a ver si están de acuerdo conmigo y si podemos en estos próximos minutos llegar a una comprensión de lo que Jesús tiene para nosotros en este versículo tan extraño que tenemos por delante. El hambre distrae. Yo pienso que una persona hambrienta es una persona distraída. Le cuesta concentrarse. ¿Cómo es posible que yo me concentro en mi trabajo si tengo hambre? Y si la necesidad se torna seria, somos casi incapaces de hacer las cosas que nos corresponden. Quitar la cizaña de donde los legumbres, pintar aquel muro de la casa, limpiar la misma casa. En mi vocación, preparar esta lección para mañana. Es casi imposible concentrarme, es casi imposible que nos concentremos cuando el hambre nos aflige. No sé si lo han experimentado así, yo sí. Y me doy cuenta en ciertas horas de la tarde, cuando nos queda una hora antes de cenar. Mi señora es una excelente cocinera, entonces ese momento del día es un momento muy especial en nuestro hogar, pero todavía me toca estudiar, me toca preparar mis clases ahí en el seminario. Y si yo siento hambre en estas horas, yo pierdo la concentración, porque el hambre distrae. Los niños dicen, "Ma, tengo hambre", ¿no es cierto? Los grandes decimos, "Amor, tengo hambre", porque el hambre nos distrae. Nos distrae aún cuando estamos inmersos en circunstancias que si no tuviéramos hambre serían manejables, serían ordinarias, serían cosas que no nos presenten ningún problema. El hambre entonces distrae. Yo pienso en segundo lugar que el hambre motiva. Quizás les parece que estoy diciendo cosas contradictorias. ¿Cómo es posible que el hambre distrae por un lado y por otro lado nos motiva? Pero cuando uno tiene hambre, uno piensa en una sola cosa, la comida. Cuando uno está sufriendo de sed, uno vive consciente del líquido, de la bebida, del agua que le hace falta. Una persona hambrienta es una persona activa, es una persona en misión, hasta una persona a veces obsesionada con lo que le hace falta, con la ausencia de comida, con la ausencia de agua. Entonces, una persona hambrienta es una persona motivada, porque el hambre, por lo menos en ese sentido de la palabra, motiva. El hombre que sufre de hambre tiene una sola prioridad: encontrar comida. La mujer sedienta también piensa en una sola cosa: ese vaso de agua que le hace falta. Entonces, el hambre motiva. Y una persona hambrienta es una persona motivada, me parece. Y una vez más, vamos a ver si esta observación nos arrojará alguna luz sobre lo que Jesús nos quiere enseñar en esta bienaventuranza de Mateo 5. ¿Y el versículo cuál? Versículo 6, lo leyeron muy bien. Yo le comentaba a mi esposa anoche
que predicar acá en nuestra comunidad es una delicia, en parte por el apetito por la palabra que vemos en nuestra comunidad. Y es impactante que ustedes ya saben cuál capítulo, cuál versículo, que tienen memorizados los versículos que venimos viendo. Eso es impactante y les felicito por ese apetito. Hablando de hambre, por ese apetito por la palabra. La persona hambrienta es una persona motivada. Pero consten, hermanos y hermanas, amigos y amigas, Jesús no vincula esta palabra de bendición que está en Mateo 5:6 con cualquier hambre, porque hay diferentes tipos de hambre. Por ejemplo, Él no dice, bendecido, bienaventurado aquel que tiene hambre de plata. No lo dice. Él no dice, bienaventurados los que tienen hambre de poder. No, tampoco lo dice. Él no dice, bienaventurados los que tienen hambre de sexo. No lo dice. Si me perdone que lo diga de esa manera. Eso no es su promesa. Jesús no se compromete a llenar esos apetitos, esas hambres. Y a veces como cristianos, como seguidores de Jesús, nos toca manejar, nos toca hasta administrar esas hambres, porque Dios no promete que las va a saciar de la manera que Él promete saciar el hambre de la persona que es hambrienta ¿de qué? De justicia. Son dos cosas diferentes. Claro, Jesús tiene una palabra para esas otras necesidades, pero es una palabra más ordinaria que las bienaventuranzas donde nos encontramos en estas semanas. Esa palabra sobre nuestras hambres es más ordinaria, es menos poética, es menos irónica, es menos inquietante que en comparación con las bienaventuranzas que nosotros estamos estudiando. Me refiero aquí a una promesa que Jesús sí hace para con esas otras necesidades, en un lugar no tan distante de Mateo 5, pero su palabra, su forma de ver esas hambres, esos apetitos, es diferente cuando la comparamos con su palabra sobre el hambre por la justicia. Me refiero aquí a Mateo 6, un solo capítulo posterior al 5 capítulo de Mateo, donde nos encontramos hoy. Y ahí en Mateo 6, 25 a 30, Jesús sí tiene una palabra sobre esas otras necesidades, esas otras hambres que nosotros como seres humanos sufrimos. Él dice ahí, Jesús dice, en Mateo 6, 25 al 30, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, dice Jesús, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Jesús sí tiene una palabra, hermanos y hermanas, para con esas otras hambres que sufren. Él se encarga de eso también. Pero esa palabra no es la palabra que Él nos da sobre los que sufrimos hambre y sed de justicia. Volvamos entonces a Mateo 5:6. Porque en nuestro versículo, ahí en 5:6 de Mateo, Jesús está hablando de una necesidad muy precisa, muy particular. Hambre y sed ¿de qué? De justicia.
Su tema no es su tema no es cualquier necesidad. Su tema en ese momento, en su sermón del monte, tiene que ver con algo sumamente preciso, sumamente particular. Hambre y sed ¿de qué? De justicia. Y él dice, bienaventurados ellos que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán, ¿qué cosa? Saciados. Es una palabra muy diferente, muy particular. Reflexionemos un poco sobre lo que es justicia en este tipo de contexto donde Jesús está orientando, enseñando, formando una comunidad de seguidores de Él. ¿Qué quiere decir justicia en ese contexto? Bueno, yo les ofrezco lo que yo pienso es justicia para Jesús, para este versículo, para nosotros. A ver si están de acuerdo. Justicia es cuando el ser humano tiene sus necesidades suplidas, cuando vive en paz con su vecino y cuando levanta sus manos en gratitud a su Hacedor. ¿Les parece así? ¿Qué es justicia? Bueno, una vez más, mi definición. Justicia es cuando el ser humano, tú y yo, no estamos hablando de personas ajenas, estamos hablando de la vida real que tú y yo vivimos. Justicia es cuando el ser humano tiene sus necesidades suplidas, vive en paz con su vecino y levanta sus manos en gratitud a su Hacedor. Yo pienso que esa es justicia. Y yo pienso que cuando Jesús dice, bienaventurados ellos que tienen hambre y sed de justicia, yo pienso que Él está hablando de nosotros que anhelamos tener eso. Nuestras necesidades suplidas, una convivencia en paz con el vecino y ese refrescante privilegio de levantar nuestras manos en gratitud a nuestro Hacedor. La persona que tiene hambre y sed de justicia no desea esas cosas solo para sí mismo, sin embargo, sino para todos los que comparten su entorno. Entonces, hambre y sed de justicia, desear tener las necesidades suplidas, vivir en paz con el vecino, levantar las manos en agradecimiento a nuestro Hacedor, no es algo egoísta, es algo que yo deseo para todos los que comparten nuestro entorno. Entonces, es un deseo generoso, no egoísta. La persona que tiene ese tipo de hambre, la persona que es hambrienta y sedienta de ese tipo de justicia, a esa persona y solo a esa persona, Jesús dice una palabra de promesa: serás saciada, serás saciado, serán saciados. Es un compromiso que Jesús asume. Si tú tienes ese apetito, si tú sufres esa hambre, si tú sufres y padeces de ese tipo de sed de justicia, viene la promesa: serás saciado, serás saciada, seremos saciados. El hambre entonces distrae, el hambre motiva, el hambre a veces aclara también. A ver si están de acuerdo conmigo. Al inicio, en un momento de la semana pasada, yo no estaba tan convencido de lo que voy a decir, pero el mismo texto y la misma reflexión, y espero que el mismo Espíritu Santo me ha convencido de que también el hambre es capaz de aclarar. Cuando ayunamos, por ejemplo, ¿no es cierto que viene a veces una cierta lucidez, una cierta claridad cuando nos distanciamos por un momento del alimento ordinario y cotidiano de todos los días? Viene una cierta claridad. Inclusive cuando las circunstancias nos obligan a perder un almuerzo o perder una cena, a nadie le gusta, pero ¿no es cierto que cuando eso pasa, a veces
experimentamos una cierta lucidez, una cierta claridad. Yo sí, yo pienso que no soy único en ese sentido. El hambre entonces no es mala a ratos, pero jamás desearíamos pasar hambre de largo plazo. El hambre entonces aclara. Ahora, a ver si les puedo convencer de una cosa más que el hambre produce o hace cuando la sufrimos. El hambre debilita. Aquí no hay mucho que argumentar, es obvio, es obvio. El hambre debilita. Uno que vive hambriento y sediento de la justicia sabe que en este mundo siempre pasará hambre y sed. Yo viendo sus hermosas caras y como hace un predicador preguntándose cuál será el impacto de sus palabras sobre los hijos amados y las hijas amadas de Dios, cuando yo veo sus caras en este momento, yo siento un poquito de, no sé, de tristeza por un instante, porque si estas palabras le animan a desarrollar una hambre y una sed de justicia, yo sé que pasarán el resto de sus vidas en cierta medida insatisfechas, porque este mundo todavía no es capaz de producir la justicia que nosotros aprendemos a añorar, desear, codiciar, querer, etc. Si la justicia se convierte en un principal valor de mi vida, yo siempre de alguna manera pasaré mis días insatisfecho y debilitado. Porque este mundo no me satisface el apetito que yo me permito desarrollar por la justicia. Siempre seré necesitado de algo que no tengo. Siempre tendré hambre y sed. Siempre andaré, pues, no completamente saciado. Pero volvamos a nuestro texto de hoy, porque yo no quiero que vayamos lejos de Mateo 5:6. Eso sería un gran error. Y 5:6, una vez más, cuénteme, ¿qué es lo que dice? Bienaventurados. Mateo 5. Esta hambre. Ya no estamos hablando de cualquier hambre. Esta hambre es una profunda y muy sentida necesidad de ver la justicia realizada, de ver las personas vivir en shalom, en la paz que Dios da a corazones, que Dios da a familias, que Dios da inclusive a comunidades como la nuestra, que Dios da a comunidades como San Cristóbal, que Dios da a naciones como Colombia. Esta hambre de justicia es el añoro de ver realizada ese tipo de shalom, de paz, de convivencia, de integridad, realizarse en todo nuestro entorno. Y quien comienza, quien se permite añorar, desear, tener hambre de esa justicia, sufre un poco, ¿no es cierto? Porque San Cristóbal todavía no es así. Colombia todavía no es así. Inclusive en nuestra hermosa comunidad vivimos con las fracturas y los pleitos normales de cualquier humanidad, cualquier comunidad humana. Entonces, hasta cierto punto caminamos así, debilitados un poquito, porque el Señor ha fundado en nuestra alma un deseo de justicia, un hambre de justicia, una sed de justicia que todavía nuestro mundo no satisface. Entonces vivimos debilitados, aunque bienaventurados, según Jesús. Supongo que algo pasó quizás en tu mente cuando yo pasé de hablar de corazones, porque es fácil imaginar paz y justicia en el corazón de un creyente porque la mayoría de nosotros lo hemos experimentado.
Lo sabemos a partir de nuestra experiencia. Donde antes pánico, donde antes pecado, donde antes egoísmo, ha incursionado la justicia y la paz del Señor. Eso es relativamente fácil para nosotros imaginar porque es una realidad que conocemos. Yo supongo que cuando yo pasé a hablar de paz en nuestra amada comunidad, quizás aún ahí eso no fue tan difícil de imaginar, porque lo que yo he observado como participante en los últimos años en esta comunidad, Dios nos ha bendecido de manera poco ordinaria, con unidad, con paz, con redención, con una misión compartida. Entonces quizás eso no les costó imaginar. Pero cuando yo hablé del añoro, del hambre, de la sed de ver la justicia de Dios en San Cristóbal, yo supongo que eso nos fue un poco más difícil de imaginar, porque conocemos nuestra San Cristóbal y tiene sus problemas, ¿no es cierto? Y cuando yo pasé a hablar de el hambre y la sed de ver justicia en nuestra Colombia, bueno, eso sí cuesta. Eso sí cuesta, porque conocemos nuestra nación. Estamos familiarizados con sus pleitos de 50 años, ¿por qué no de 250 años? Y nos cuesta imaginar que Dios pudiera satisfacer ese tipo de hambre y sed de justicia en Colombia. Pero hermanos, las mejores promesas del Señor siempre suenan imposibles cuando las encontramos por primera vez. Y si este versículo está ejerciendo su debido efecto en nuestros corazones hoy, estará fomentando una hambre y una sed en nuestros corazones de justicia, no solamente acá y no solamente acá, sino en San Cristóbal, en Colombia y en nuestro muy afligido mundo, ¿no es cierto? Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Yo un factor en mi lista de cosas que el hombre hace, porque yo hablé de que distrae, de que motiva, de que hace algunas cosas más, pero yo omití de mi lista una dura realidad que refleja lo que el hambre hace en la vida de una persona. Yo no reconocí ahí en esa lista la realidad de que el hambre también mata. El hambre mata. Sabemos que es así. No lo mencioné. Pero esta hambre de justicia para el seguidor de Jesús no mata. No mata. Y aquí venimos a la parte más llena de promesa en lo que Jesús dice en este versículo. Cuando nosotros sufrimos hambre y sed de justicia, dice Jesús en este versículo, Dios no nos decepcionará jamás. Cuando vivimos así de sedientos, esa sed, a diferencia de otras sedes, jamás nos matará. Jesús les dijo ahí en el Sermón del Monte y nos sigue diciéndonos hoy en día una promesa: seremos saciados. Seremos saciados. Ahora, no hemos hablado hasta este momento de un detalle en este versículo que yo nunca había visto anteriormente hasta que me tocaba preparar un mensaje para hoy. Y el detalle que menciono es sencillo, pero para mí también arroja mucha luz sobre el corazón de Jesús y las intenciones que Dios tiene para nosotros. Me refiero al detalle de que Jesús aquí habla en plural. Habla en plural. A ver si explico sin complicar el asunto. Jesús acá en Mateo 5 y 6, hermanos, no habla de aquel individuo que tiene hambre y sed de justicia. ¿Lo ven? No habla de aquella persona, de aquel hombre
de aquel individuo, él habla de qué? De ellos que tienen hambre y sed de justicia. Me parece entonces que Jesús está hablando de comunidades de hambrientos, de congregaciones de personas hambrientas, de comunidades de sedientos y de sedientas. Ahora, les ofrezco una confesión. Quizás es una confesión que se vuelve obvia por la misma barriga a la cual hice referencia al inicio. A mí no me gusta pasar hambre. A mí no me gusta pasar hambre. Y afortunadamente rara vez me ha tocado pasar hambre. Pero yo derivo mucho consuelo a la realidad de que mi hambre y mi sed de justicia son experiencias compartidas con mi familia espiritual, con ustedes, entre nosotros. Es una hambre compartida con mis compañeros de viaje de por vida, ustedes, nosotros. Somos, y yo dudo que lo hayamos pensado antes, pero les ofrezco, es de verdad, yo pienso que puede decir que es una verdad. Somos una comunidad de hambrientos y una comunidad de sedientos. ¿Reciben eso? ¿Aceptan eso? ¿Y saben algo, mis compañeros de hambre y mis compañeras de sed de justicia? Algún buen día seremos saciados. Seremos saciados. Algún día nuestra hambre será una memoria del pasado remoto. Algún día nos será difícil recordar cómo era esa sed de justicia que pasamos hace mucho tiempo. ¿Por qué es difícil de recordarla? Porque nuestro Dios nos habrá saciado. Sobrará justicia y la viviremos en ella viviremos en ella como si fuera lo más normal. Los profetas nos dicen que algún día mujeres, hombres, hijos e hijas de todas las naciones tendremos nuestras necesidades suplidas, viviremos en paz con nuestros vecinos y levantaremos nuestras manos en agradecimiento a nuestro Creador. Mientras tanto, porque quién sabe cuánto nos toca vivir en el mientras tanto, esta palabra de Jesús nos dice: bienaventurados son ustedes, bienaventurados somos nosotros cuando tenemos hambre y sed de justicia. Así sea. Oremos, hermanos y hermanas. Señor, nos faltan palabras para describir la belleza y la hermosura de lo que tú estás haciendo en esta comunidad nuestra. Ahora yo te pido que añadas un elemento más a esa belleza, a esa hermosura, a esa redención. Yo te pido que nos hagas cada vez más una comunidad de hambrientos y sedientos de tu justicia, para que podamos andar juntos compartiendo lo débil, lo debilitado de esa experiencia, pero juntos también en esperanza de que según tu reloj y tu calendario y tus intenciones, algún día seremos saciados. Y por mientras, siervos de tu justicia, donde tú nos has colocado. En el nombre de Jesús. Amén.